¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Hagan Algo por la pantalla de DC5N. Le mandamos un saludo grande, un abrazo al señor Iván Jagroski, que en el día de hoy no va a estar con nosotros, pero que sí a partir de la semana que viene, por supuesto, se va a reincorporar a este programa que conduce excelentemente como siempre. Vamos a comenzar. En el día de hoy tenemos muchísimo material y muchísimas lecturas, ¿no? Análisis para compartir con todos ustedes, pero yo quiero arrancar el programa hablándole de un poquito de mitología griega y un ejemplo que suelo utilizar cuando se presentan situaciones que son cíclicas, que se repiten una y otra vez, y en este caso a lo largo de la historia argentina. Y voy a hablarle del dólar, y voy a hablarle también de Sísifo, este personaje, este gigante, ¿no? Usted sabe que había como castas en la mitología griega, estaban los dioses y después había una especie de semidioses o gigantes. Sísifo era uno de ellos, se supone que era muy inteligente, y era tan inteligente que en algún momento decidió desafiar a Zeus. Y Zeus lo que hizo fue castigarlo. ¿Y cómo lo castigó? Bueno, condenándolo eternamente a levantar una especie de roca por una ladera pendiente arriba. Y Sísifo lo que tenía que hacer era llevar esa roca hasta la cima de una montaña, y el castigo era que cada vez que esa roca llegaba a la cima, volvía a aparecer, yo no sé si mágicamente, en la base de esa montaña. Y entonces Sísifo una y otra vez tenía que cargar esa roca y llevarla pendiente arriba con muchísimo esfuerzo, por supuesto. El castigo era no tanto el esfuerzo, sino la cuestión cíclica, sino que se repetía, sino que no había solución posible para ese castigo. Y me quedo con dos elementos que vamos a usar. Por un lado, yo diría el elemento del castigo, y por otro el ciclo, ¿no? Eso que se repite una y otra vez. Y yo creo que en la Argentina, con respecto a cómo se administran los dólares, con respecto a las necesidades que surgen una y otra vez para usar lo que se llaman las divisas, me parece que hay una cuestión casi de la ilusión y el desencanto, ¿no? Porque hay ciclos donde se presenta el ingreso de divisas de una forma realmente importante, son ciclos que exigen responsabilidad, porque está claro que después, en algún momento, a lo largo de los años, viene lo otro, viene la falta de dólares, y a partir de la falta de dólares es que la Argentina, de una forma también cíclica, enfrenta crisis. Esas crisis tienen que ver con endeudamiento. Cuando faltan dólares, muchas veces la Argentina se termina endeudando y en algún momento no puede pagar esa deuda y entra en un default. Y si no, la otra de las cuestiones es que en algún momento, cuando la Argentina se va quedando sin divisas, lo que hay es una presión muy fuerte y lo que viene después es una devaluación. Son las dos crisis, casi le diría, que en términos sistémicos afectan a la Argentina cada 10, 12, 15 años, depende el plazo histórico que usted tome. La pregunta es, ¿qué es la Argentina? La Argentina es un país que es bimonetario, tiene dos monedas. Para algunas cosas se usan unas, para otras cosas se utilizan otras, pero en términos generales el perfil de nuestro país es el de un país que se agrega al concierto de naciones, un poco tarde, por cierto, para pretender ser un país industrializado, y eso prácticamente le cuesta el lugar que ocupa en el mundo. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene una industrialización media, es un país que en términos de lobby tiene un bajo poder de lobby para tratar de acceder a los mercados centrales, es un país que le va a costar y que le cuesta muchísimo exportar algo que no sea la producción agrícola-ganadera, y entonces en ese contexto es que los argentinos denominamos a esto, o un sector de la sociedad denomina a esto, la restricción externa. Hay quienes dicen que no existe. Yo le digo esta noche que para mí existe y ha existido históricamente en la Argentina y ha sido quizás el principal problema en términos económicos que ha enfrentado nuestro país. La restricción externa, la falta de capacidad para generar los dólares y las dificultades que se presentan en un concierto de naciones que va a pelear y que a partir de ahora va a pelear muchísimo más para tratar de conseguir mercados en el exterior. Entonces, a partir de ahí es que uno puede preguntarse o que uno puede plantear varios interrogantes. A partir de ahí es que uno puede, en todo caso, pensar cuáles son las salidas posibles de corto plazo y las de mediano y largo. La de corto está claro, ¿no? Que muchas veces la Argentina ha incurrido en control de capitales, en los últimos controles que ha instrumentado el Banco Central, porque o se ajusta por cantidad o se ajusta por precio en economía, y el caso de lo que son las restricciones que ha impuesto el Banco Central, se trata de ajustar por cantidad. Se venden menos dólares a un grupo que es cada vez más pequeño, y ahí la clave, déjeme decirle, es que a los importadores, a aquellos que tienen insumos, bueno, no les falten los dólares.
porque entonces es como se evita que lo que podrían ser saltos en el tipo de cambio terminan impactando en los precios de la economía. Y esto es, creo, lo que quiere hacer el Banco Central. El Banco Central quiere asegurarle los dólares a los importadores que traen insumos del exterior y que meten esos insumos directamente en un proceso productivo que después tiene un producto final en pesos. Pero claro, tienen que ponerle un precio en términos de lo que valen esos insumos y la cotización de esos insumos es la que tiene una influencia realmente importantísima. Mire, a propósito de este tema, hace algunos días nada más, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, daba en medio de su discurso cuál es la percepción que tiene de este momento histórico con respecto al dólar. Escúchelo. ¿Te vislumbra usted en este contexto tan complicado económico que haya corralito, corralón o como lo querramos llamar del dólar? No, yo no hay nada de eso. No estamos vislumbrando nada de eso, ni queremos nada de eso, ni creo en nada de eso. Como quiero aclarar que tampoco creo en el cepo. El cepo lo heredé. No lo dispuse yo. Lo que pasa es que además de poner el cepo lo pusieron. Hay que acordarse, porque si no, miren, nosotros ganamos en agosto las elecciones, las PASO, sí, ¿no? Y el día siguiente, el que era presidente salió enfurecido echándole la culpa a los argentinos. Y a partir de ahí, hasta su elección final, hizo un festival de dispendio de reservas que le costó a la Argentina la salida desde agosto hasta octubre de 23.000 millones de dólares. Bueno, el dato es contundente y explica en gran medida la situación en la que estamos. Ingresaron dólares en la Argentina. Podremos discutir si eso fue legítimo o no. Yo le diría que no, porque como la Argentina, el modelo económico que había aplicado el expresidente Macri no le generaba dólares, sino todo lo contrario, se abrían las importaciones, se usaban mucho más dólares cuando se llevaba adelante el modelo. Entonces lo que terminó haciendo el expresidente Macri es endeudándose. Y además lo que terminó haciendo después es rifando en gran medida esa cantidad de dólares enorme que ingresó en el país. La fuga data de aproximadamente 90.000 millones de dólares en los 2 últimos años del mandato. Y esto es parte del problema. No digo que sea todo, pero es una parte enorme, fundamental. Se fueron los dólares y quedó la deuda y hubo que reestructurar. Y esto fue lo que hizo el gobierno también en estos primeros meses. Ahora, la pregunta es: ¿cómo están llegando los dólares al país en este momento? Y la respuesta es a través de las exportaciones, es decir, de una forma legítima. La Argentina le vende más al mundo de lo que el mundo le vende a la Argentina. El saldo son los dólares producto del superávit y quedan aproximadamente por mes entre 1.400, 1.500 millones de dólares. Eso es altamente positivo. Claro, lo que pasa también es que el gobierno hereda una situación en el Banco Central con pocas reservas y esas reservas terminan generando, a medida que se van perdiendo, un escepticismo enorme. Ese escepticismo se manifiesta primero en los controles que se van aplicando, segundo en la cotización de un dólar paralelo, de un dólar que surge de lo que es el intercambio o la comercialización de títulos valores, bonos y acciones, que termina arrojando una brecha bastante importante. Esa brecha tentó a los ahorristas y en todo caso a cualquier que podía comprar dólares ahorro y venderlos en el informal o venderlos directamente en el dólar bolsa, y eso lo que le generó al Banco Central es una demanda aún mayor. Entonces, la pregunta que surge es ¿cómo se hace? Primero, para frenar un fenómeno que tiene su origen en el escepticismo vinculado con las pocas reservas que tiene el Banco Central. Difícil realmente. Segundo, ¿qué es lo que va a hacer el Banco Central? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno mientras se aplican estos controles? Y me parece que quedó claro en la exposición de el ministro Guzmán la última semana en el Congreso cuando presentó el presupuesto, y la verdad que lo que dijo es: miren, esto está para ser aplicado ahora, pero en términos generales lo que mostró Guzmán es que está pensando en otro modelo económico, que está pensando en estimular las exportaciones, que está pensando también en gran medida en ser muy respetuoso de la forma en la cual se van a manejar las divisas de aquí en adelante, divisas que son sumamente necesarias. Y usted se va a preguntar por qué son tan necesarias, porque la Argentina, cada vez que tiene un ciclo de crecimiento económico, usa muchísimos dólares para poder crecer. Eso es característica de la Argentina, que es un país, como yo le decía, que está industrializado, pero en términos generales de una forma media.
¿Qué significa esto? Que cuando produce la Argentina usa mucho insumo importado, no produce los insumos. Entonces, o en todo caso tiene dólares para pagar los insumos o se dedica a sustituir las importaciones para usar menos dólares. En eso está el contexto y en eso está el desafío importantísimo. Mire, también lo decía hace algunos días nada más el jefe de gabinete Santiago Cafiero con un enfoque distinto. Escúchelo. En primer lugar, entiendo y entendemos en el gobierno que son medidas que son bastante antipáticas, eso es real. Ahora, también es cierto que de este modo tenemos que fijar la prioridad, que es cuidar las reservas del Banco Central. ¿Por qué? Porque necesitamos esos dólares para que se destinen a la producción y al empleo. Necesitamos esos dólares para que generen esta rueda virtuosa en la que la Argentina empieza nuevamente con un perfil exportador a conseguir dólares a partir de su esfuerzo, de su trabajo, de sus pymes, de sus empresas, del sector agropecuario. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Vender falsas expectativas me parece que no es parte de la política de este gobierno. Para eso estuvo el macrismo mintiéndole a los argentinos y diciendo que había grandes inversiones y lluvia de inversiones, y lo único que había era capital especulativo que entraba a la Argentina y hacía un gran negocio un puñado de amigos de Macri. Pero eso no es lo que va a hacer este gobierno. Este gobierno va a hablar de frente. Bueno, el debate está planteado y por supuesto la política hace su juego, ¿no? Digo porque las decisiones que se están tomando tienen necesariamente, creo yo, vinculación con la ética, vinculación también con la responsabilidad en términos de quién está en el poder y cómo se concibe ese poder, pero sobre todo con los intereses mezquinos muchas veces, por ejemplo, de la oposición política. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se plantean determinados ejes para discutir, no se reconoce que se ha estado en el poder y que se ha dilapidado una cantidad tan importante de recursos, no se reconoce que se ha dejado una deuda realmente inmanejable al punto tal de que hubo que reestructurarla, no se reconoce también el impacto enorme que ha tenido en los últimos años el programa económico que se aplicó. ¿Por qué? Porque se erosionó el poder del salario, porque se generó una inflación realmente importantísima, porque se generó pobreza e indigencia. Y ese problema no solo, en todo caso, no se volvió amenazante, sino que en términos generales se profundizó muchísimo. Y por supuesto después vino la pandemia. Ahora, ¿incorporamos los elementos de la política en este juego? Me parece que sí, que es indispensable. Y entonces lo que surgen son las voces de los referentes, de aquellos que están en la oposición y que no quieren discutir absolutamente nada, sino que lo que quieren es directamente que tomemos los atajos que proponen, algo que una parte de la sociedad hace, toma los atajos sin pensar las cosas directamente, y al mismo tiempo están los referentes del oficialismo, que lo que buscan es separar, en todo caso, cuáles son los elementos más importantes en esta discusión. Escúchelo en el día de hoy, entrevistado por Iván Jagroski, al diputado Máximo Kirchner. Yo creo que muchas veces se habla, también de una manera que creo que es parte de lo que le pasa a la oposición, digamos que es una oposición que encuentra un sistema mediático complaciente que no la exige, y eso hace que en vez de mejorar empeore. Entonces, como no tiene un nivel de exigencia por parte ni de su electorado, ni de quienes manejan en la mayoría de los medios de comunicación, terminan diciendo cualquier cosa. No tiene más mínimo reparo. La idea, ¿no?, de querer castigar a la gente por lo que elige, creo que habla más de quién las pronuncia. A mí la verdad que no creo que sea sano. También todo esto comenzó, ¿no?, cuando el expresidente sacó una carta ya poniendo en duda resultados electorales, como acaba de ser el senador Esteban Bullrich. Bueno, el elemento político, las lecturas, las jugadas, las trampas también, ¿no?, que muchas veces impone la política, y creo yo la mezquindad de algún sector, en este caso del sector de la oposición política, que lo que está haciendo es corriendo el eje de la discusión. Mire, estamos en la Argentina y hay una situación que se va a marcar de una forma realmente muy importante esta semana. Esta semana se van a dar a conocer los datos de pobreza y de indigencia. Y al menos, en lo que son las proyecciones, la situación es realmente crítica. Estamos hablando de una pobreza que podría llegar al 47%. 1 de cada 2 argentinos, en principio, según las proyecciones, podría estar por debajo de esa línea, por debajo de la línea de pobreza. Y la indigencia podría subir hasta el 16%, ¿no? Son cifras realmente, creo yo, sumamente alarmantes, como para tener mucho cuidado con las cosas que uno plantea en una sociedad que se merece respeto y en términos éticos algo que se referencie con esa lectura. Ahora, al mismo tiempo,
tenemos que hablar de lo que pasa en la economía, discutiremos en su momento cómo esto se trasvasa a la discusión en el Congreso de la Nación, pero está claro, y retomando un poquito lo que fue el arranque de esta columna, que hay dos elementos que siguen en juego, que se relacionan de una forma realmente importantísima. Por un lado el ciclo, por un lado la repetición y por otro también el castigo. Mire, la repetición es algo que se está dando, que se registra. De nuevo la Argentina tiene interrogantes vinculados con el frente financiero, interrogantes que esperemos que se puedan resolver. Pero al mismo tiempo hay, del lado de la política, del lado de lo político, lo que marcaba el diputado Kirchner recién, esto es, intereses que lo que buscan es que uno tenga la lectura de que la Argentina está sufriendo un castigo del cual no va a poder recuperarse nunca, un castigo que se supone que es histórico, que afecta a la Argentina desde hace más de 70 años, que la única salida es irse del país, que la única salida es el éxodo, que lo que hay acá es una injusticia en términos generales, que no está la visión de un país que va a crecer. No sé si usted lo notó, no sé si usted lo ve. Da la sensación de que Uruguay es el paraíso. Yo no tengo nada contra los uruguayos, ni mucho menos, pero digo, sí tengo algo en contra de los que proponen las falsas salidas. Porque claro, son los profetas que en algún caso muchas veces hacen su propio juego, ¿no? Dicen que el futuro está afuera, pero se quedan adentro para tratar de condensar lo que son los intereses. Es una Argentina que merece la discusión, es una Argentina que en todo caso no merece que la salida, los planteos financieros sea la devaluación. La devaluación ha sido histórica la salida que han aplicado los gobiernos que no tienen en cuenta cómo impacta esto en términos de pobreza y de indigencia, y sobre todo súmele que el gobierno en este contexto está tratando obviamente de no devaluar porque tenemos una pandemia, porque las cifras de pobreza e indigencia son enormes y porque en términos históricos la devaluación siempre lo que ha generado ha sido únicamente, exclusivamente, un mayor nivel de pobreza.